Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos en octava semana de clase, no correspondiente pues al curso de razonamiento verbal, al grado de tercer grado de educación secundaria. En la otra semana, jóvenes, habíamos hecho lo que es conectores lógicos y hoy vamos a profundizar, ¿no?, sobre ese tema. Tienen que tener en cuenta y bien en claro que los conectores lógicos eh, es fundamental para poder hacer buenos textos, buena redacción de textos, para poder redactar correctamente. Si ustedes van a dominar bien los conectores lógicos gramaticales, su redacción de texto va a tener buena cohesión, ¿no? Y si es buena cohesión, va a ayudar pues a tener mejor comunicación. Entonces, profesor, es bueno no aprender en este caso sobre los conectores lógicos. Y en la clase anterior habíamos aprendido pues qué eran los objetivos no principales para aprender conectores lógicos. Conocer las funciones de las unidades de relación o conectores lógicos que hemos llamado conjunciones, preposiciones y locuciones. También hemos visto, ¿no?, que eran preposiciones, que eran conjunciones y que eran locuciones, en todo caso. También, profesor, hemos dicho que otro de los objetivos era juntar, ¿no?, los segmentos oracionales, proposicionales o enunciados, ¿no? Entonces, los conectores lógicos sirven para unir tanto preposiciones, proposiciones, oraciones y enunciados. Entonces, el profesor va a unir. Y también lo más fundamental es optimizar el sentido lógico en el uso del idioma, ¿no?, para poder, profesor, redactar correctamente, ¿no?, en nuestro idioma castellano. Ya que en las redes sociales, como ha aparecido nuevamente el Facebook, el Twitter, ¿no?, y muchas redes sociales más, el nivel escrito está volviendo a tomar importancia, pues. Entonces nosotros tenemos que saber escribir correctamente, ¿no?, para poder comunicar una idea de la mejor manera posible. Y para eso sirven los conectores lógicos. Muy bien. Veamos qué son entonces, jóvenes, los conectores lógicos. Ya habíamos hecho ya que era un conector lógico, ¿no? Y en qué consistía los conectores lógicos. Muy bien. Hemos dicho que etimológicamente, ¿no?, los conectores provienen pues de las palabras, de las raíces latinas, ¿no? Ahí está, profesor, el conector, que significa el que une. Hemos dicho, conector, profesor, proviene de las raíces latinas, que significa el que une. Pues proviene del prefijo con, que significa junto o completamente. Nectar es anudar, enlazar, más el sufijo tor, que es el agente, ¿no?, que da la acción, conector. Entonces, profesor, el que une. Una definición que hemos dado, jóvenes, a los conectores eran pues, los conectores gramaticales son los elementos que ponen en conexión diferentes partes de un texto o diferentes textos. De hecho, es un ejercicio de aptitud verbal, ¿no?, que consiste en restituir el sentido original de una oración, que se le han extraído ciertas unidades de relación. Entonces, profesor, ahí está, ¿no? Conectores gramaticales son nexos, pues, jóvenes, que unen, ¿no?, proposiciones, enunciados u oraciones. ¿Para qué? Para que tenga mayor cohesión, para que tenga, profesor, en este caso, sentido comunicativo, ¿no?, y que esté expresado de la mejor manera. Ahí está, los conectores lógicos gramaticales. Entre ellos, jóvenes, habíamos visto, ¿no?, las clases de conectores gramaticales y vamos a repasar alguna de ellas. La de causa y efecto. ¿En qué consistía, profesor, el conector de causa y efecto? Señala el motivo, la razón de algo y su efecto. ¿Ya? Ojo, señala el motivo, la razón de algo y su efecto. Puede ser, profesor, los conectores por lo tanto, por tanto, por lo que, por qué, pues, por consiguiente, luego, tanto que, con que y así que. Ustedes dirán, profesor, eso ya habíamos hecho la otra semana. Sí, habíamos hecho la otra semana, pero vamos a aclarar el día de hoy y vamos a agregar más todavía, más clases de conectores gramaticales. Entonces tenemos el causa-efecto, ¿no?, que ya les he dicho a ustedes. Ejemplo, dice, tendré que cumplir porque di mi palabra. Entonces, profesor, acá tenemos el enunciado uno y acá tenemos el enunciado 2. Profesor, estos dos se van a unir ¿con quién? Con este conector del medio. ¿Quién es el conector? El porque. ¿Y qué tipo de conectores? De causa-efecto. Tendré que cumplir porque di mi palabra. Entonces, profesor, es de causa y efecto.
¿Por qué tienes que cumplir? Porque di mi palabra. Entonces, ¿cuál es la causa? Que diste tu palabra. ¿Y cuál es el efecto? Que tendrás que cumplir en todo caso. Entonces ahí está de causa y efecto. Otro ejemplo que podemos poner es, eres muy hermosa, por lo tanto, no me hará caso. Ahí está, es muy hermosa, por lo tanto, no me hará caso. Enunciado uno, enunciado 2, ¿no? O proposición uno, proposición 2, por lo tanto, en este caso, jóvenes, vendría a ser, ¿no? Un conector. Y en este caso es conector de causa-efecto. Eres muy hermosa, por lo tanto, no me hará caso. ¿Cuál es la causa? Que es muy hermosa. ¿Y cuál va a ser el efecto? Que no me va a hacer caso. Ahí está. Profesor, tenemos de contraste u oposición que señalan las relaciones de oposición o comparaciones. Hemos utilizado ya en la clase anterior las palabras de la misma forma, de la misma manera, de forma similar, de igual forma, como, por el contrario, por otra parte, a pesar de, después de todo, en cambio, al contrario y también el sin embargo. Entonces son de contraste u oposición. De contraste y oposición son relaciones, en este caso, de oposiciones, jóvenes. ¿Ya? Se van a oponer o también van a hacer comparaciones. Por ejemplo, María no la quiere pequeña, sino grande. Entonces, profesor, María no la quiere pequeña. Enunciado número uno, grande, 2. Si no, profesor, va a ser, ¿no?, la unión de enunciado uno o proposición uno y proposición 2. Entonces, profesor, si no, es de contraste. Está, profesor, no oponiendo. No la quiere pequeña, sino grande. Ahora, pensaron viajar de promoción. Sin embargo, este sin embargo también es de oposición. El COVID lo impidió. Ahí está, pensaron viajar de promoción. Sin embargo, el COVID lo impidió. Preposición uno, preposición 2. ¿No? Entonces, el sin embargo es de contraste u oposición. También vamos a tener de secuencia, ¿no? Que anuncia lo que sigue. En este caso, jóvenes, también habíamos realizado, ¿no? Que encontramos algunas de consecuencias, ¿no? Anuncia lo que sigue o un efecto. Consecuencia también da a conocer un efecto. Y pues los más conocidos de consecuencias por ello, por tanto, así que, debido a, puesto que, a causa de y dado que. En este caso, ejemplo de una consecuencia, podemos decir, no le hacía feliz, por ello se fue con otro. No le hacía feliz, enunciado, proposición uno, se fue con otro, proposición 2, y por ello, jóvenes, ahí está, el por ello va a ser la conexión entre el uno y 2. ¿Es de consecuencia, profesor? Sí. ¿Por qué se fue con otro? Porque no le hacía feliz. ¿Jóvenes? Otro ejemplo, estaba llorando dado que ella lo dejó. ¿Por qué estaba llorando? Porque ella lo dejó. Entonces es una consecuencia, ¿no? El lloro es una consecuencia de que ella lo ha dejado. Entonces, dado que es, profesor, ¿no? Un conector lógico gramatical de consecuencia. Tenemos también los conectores adversativos. Los conectores adversativos no es la negación absoluta, sino parcial. Acá no va a negar una idea totalmente absoluta, sino solamente va a ser algo parcial. Por ejemplo, tenemos los conectores lógicos gramaticales, el aunque, el pero, a la inversa, recíprocamente, a pesar de, no obstante, al contrario, por otra parte, de otra manera, hasta ahora y también el si no. Entonces, profesor, ejemplo, él la sigue queriendo, a pesar de ser engañado. Profesor, a pesar de es una oposición, pero no es absoluta, solamente es parcial. Ella le sigue queriendo, a pesar de ser engañado. Quería más no lo dieron. Entonces, este más, ¿no? También va a ser, profesor, adversativo. No es una negación absoluta, sino una negación parcial. Entonces, también sirven, ¿no?, como conectores. Bueno, eran pues algunos conectores que nosotros ya habíamos hecho en las clases anteriores. Pues también habíamos agregado, o he agregado otros tipos de conectores. Por ejemplo, el adición. Añade información o adhiere ideas y conceptos. Por ejemplo, otra vez, igualmente, de nuevo, también, además.
Por otra parte, de la misma forma, al lado de igual importancia y así mismo. Ejemplo, pensaba visitar Cusco. También Bolivia. Entonces, profesor, proposición uno, proposición 2 y el también serviría como nexo que une a los dos. Profesor, los estudiantes están en cuarentena, igualmente los maestros. Este igualmente es, ¿no?, un conector lógico gramatical que añade información. Los estudiantes están en cuarentena, igualmente, ¿no?, los maestros adhieren ideas o conceptos o también añaden, ¿no? Ahí está. Tenemos el de orden. Se utiliza para enumerar una serie de ideas, ¿no?, o puntos, ¿ya? El orden. Por ejemplo, en primer lugar, en segundo lugar, primero, segundo, primeramente, luego, después, por último, en último lugar, en fin y finalmente. Por ejemplo, tenemos se fue a encontrarse con su enamorada. Luego se fueron al cinema. Nos está dando un orden, una serie. Primero se va a encontrar y luego va a ir al cinema. Entonces, profesor, hay una serie y en esa serie vamos a encontrar, ¿no?, un conector lógico gramatical que es el luego. Ahí está. Otro ejemplo que podemos hacer es quiero agradecer en primer lugar a mi madre por el apoyo brindado. Ese en primer lugar también va a servir, ¿no?, como conector lógico gramatical. Bueno, acá viene. Acá hemos agregado algunos conectores gramaticales más que a ustedes les va a servir, ¿no?, que no habíamos avanzado en la clase anterior. Por ejemplo, está la copulativa. Indica unión de elementos y proposiciones. La copulativa indica unión de elementos o proposiciones. Por ejemplo, tenemos ahí al i, al e, al ni y al que. Por ejemplo, después del triunfo estábamos contentos y optimistas. ¿Y qué va a ser la copulativa? Indica unión de dos elementos. Entonces, profesor, va a ser unión de la proposición uno, unión de la proposición 2, ¿no? Y lo va a unir al ambos, a uno y a la 2. Entonces, profesor, ahí está. Otro, los buenos estudiantes estudian e indagan. Ahí está la e, profesor, que también sirve como conector lógico gramatical entre proposición uno o en este caso, profesor, elemento uno y elemento 2. Entonces, profesor, va a servir como unión. Aparte de la copulativa, jóvenes, vamos a tener, ¿no?, la disyuntiva. ¿Y en qué consiste, profesor, los conectores lógicos disyuntivos? Señalan la relación de elección entre dos posibilidades. Bien es uno o bien es el otro. No puedes tomar ambos. En cambio, en la copulativa sí puede ser ambos. Me gusta la piña y la pera. En cambio, en la disyuntiva va a haber una comparación y no puedes tener ambos, solamente cualquiera o uno de ellos. ¿Ya? Por ejemplo, me gusta la piña o la pera. Entonces es posibilidad, cualquiera de los dos. No me gustan los dos. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Por ejemplo, vamos a tener o bien, u, no y ni, y también el ya, ¿no?, que son relaciones disyuntivas. Por ejemplo, deseas trabajar o estudiar, entonces tienes que dar elección a cualquiera de los dos, trabajar o estudiar. Ahí está, profesor. Esa es la disyuntiva. Entonces, el profesor va a unir la relación o elección entre dos posibilidades. Hay posibilidad uno, que es trabajar, posibilidad 2, estudiar. ¿Y cuál va a ser la unión, profesor? O, que te va a dar a elegir cualquiera de los dos. No los dos, sino tienes que elegir uno de ellos. Otro ejemplo, ¿no?, que pueden ver es quiero que mi hijo sea o bien varón o bien mujer. Entonces, profesor, estoy dando la elección entre varón o mujer. Entonces, ahí está. O bien, que sería el conector lógico gramatical. Y también acá tenemos un o bien, que también es otro conector lógico gramatical. Que está uniendo, que está enlazando proposiciones, enunciados y oraciones. Sirven como nexo. ¿Para qué? Para que el texto tenga mayor cohesión, por ende mayor coherencia. Entonces ahí está, ¿no?, la disyuntiva. Por último, vamos a tener, ¿no? Por últimos casos, vamos a tener la condicional, que señala una condición. ¿Ya? Condición. Por ejemplo, sí, siempre y cuando, siempre que, en tanto, a condición de, sí y solo sí, solamente sí. Ahí está. ¿No? Vuelvo a repetir, de condición señala una condición, puede ser condicional, ¿no? Sí,
siempre y cuando, siempre que, en tanto, a condición de, sí, solo sí, solamente sí. Por ejemplo, obtendrás buenas notas si estudias mucho. Ahí está, profesor. Acá tenemos proposición uno, proposición 2 y el conector que le va a unir es sí. Profesor, estoy dando una condición. Vas a tener buenas notas si estudias mucho. Sin embargo, si no estudias, no vas a tener buenas notas. Entonces estoy condicionando. Ahí está. Otro ejemplo, jóvenes, que podemos tener en la condición vendría a ser pues podrás pronosticar el futuro siempre y cuando estudies la historia. Entonces, profesor, acá vamos a tener enunciado uno, enunciado 2 y profesor en este caso, ¿no? En este caso, ¿ya? Vamos, ¿no? A usar el conector lógico siempre y cuando para unir, ¿no, profesor? Una condicionante. Podrás pronosticar el futuro. Claro, vas a poder pronosticar siempre y cuando no estudies la historia. Ahí está. Mientras sepas hechos pasados, vas a poder pronosticar hechos futuros. ¿Jóvenes? Muy bien. Esta la de condición. También vamos a tener en todo caso la de comparación. El- los conectores lógicos gramaticales de comparación relacionan pues comparando, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, en las palabras como, tanto, más, menos, tal como, etcétera. Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Tengo, el guerrero era tan grande como el cíclope Polifemo. Ahí está, Polifemo, disculpe. El guerrero era tan grande como el cíclope Polifemo. Entonces, profesor, ahí tenemos cíclope Polifemo. ¿Ya? Profesor, ¿está comparando o no? Sí, el cómo está comparando. ¿Quién era tan grande? El guerrero. ¿Como quién? Como Polifemo. Entonces, este cómo sirve como conector lógico de comparación. A ver, otro ejemplo que puedo decir es tan alto como tú. Es el tan, también profesor, va a ser de comparación. Es tan alto como, y también en este caso en ser de comparación, como tú. Entonces, ese es de conectores lógicos gramaticales de comparación, ¿no? Entonces, profesor, ahí también vamos a tener de comparación. Eh, También vamos a tener de evidencia. O sea, la evidencia va a señalar algo obvio, jóvenes. Por ejemplo, vamos a tener acá los conectores, el por supuesto, el naturalmente, el obviamente, el evidentemente, el cómo es obvio, sin lugar a dudas y de hecho, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos que podemos nombrar es Christopher no sabía nada sobre lectura crítica. Obviamente no aprobó el examen. ¿Es evidente o no? Señala algo obvio. Claro, es algo obvio. Si tú no estudias para tu examen, obviamente es muy probable que vas a desaprobar. Entonces ahí está, profesor, ¿no? El obviamente. Otro ejemplo que podemos, otro conector lógico que vamos a también a realizar es la de situación. Indica una situación espacial. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a tener los conectores aquí en medio, afuera, adentro, etcétera. Por ejemplo, todos estábamos dentro de la casa, abrigados y contentos, pero afuera había una intensa precipitación. Entonces, profesor, ahí está, afuera también sirve como conectores lógicos. Muy bien, pues jóvenes, en este caso eso vendría a ser todo sobre los conectores lógicos gramaticales. En la plataforma Zoom vamos a estar practicando, ¿no? Ya una práctica intensiva sobre conectores lógicos gramaticales, ya que la otra semana tuvieron pues su examen, ¿no? Que hicieron en la plataforma Zoom y no hemos hecho algunos ejercicios. Hoy lo vamos a realizar, ¿no? Así que nos vemos más tarde en su plataforma Zoom. Porque también, de hecho, en los conectores lógicos, un puntito acá antes de terminar, ¿no? También hay la heterografía español o del español, que hemos aprendido pues el uso del sino, el uso del conque, el uso del porque, ¿no? Entonces, el uso del además o el adonde, entonces vamos a también aprender eso más adelante. ¿Ya, jóvenes? Entonces, que tengan un buen día y nos vemos
en su plataforma Zoom.